Los hermanos se han unido, bueno, en realidad siguen unidos porque no es que Nick y Tom, los hermanos Nevados, hubiesen estado peleados. Basta de versitos, la noticia es que Snow Bros, el mítico arcade de Toaplan, juego que obviamente no necesita presentación, ha vuelto en una edición, como su título lo indica, especial. Hola, soy Pendo del Espacio y estoy particularmente feliz de traerle esta noticia porque guardo un especial cariño con la recreativa original de los años 90, que dicho sea de paso, ¿sabían que Snow Bros era el único juego del catálogo de Toaplan que no era un shoot 'em up? Snow Bros Special es una reinterpretación moderna de aquel glorioso arcade, entendámoslo como un reboot que, al menos por lo que se ha podido ver en los distintos trailers, es jugablemente fiel al original, es decir, el gameplay del juego tiene el ritmo, la impronta y causa la misma sensación arcade plataformera autoral, pero con toques renovados que le agregan la coletilla de Special que acompaña el nombre del juego. La banda sonora es un ejemplo de ello, son las mismas melodías, pero no están remixadas como suele pasar con las adaptaciones o nuevas versiones de viejos clásicos, sino más bien están arregladas o diría yo potenciadas. Tienen más cuerpo, mejores bajos, te dan ganas de subir el volumen y que los vecinos tarareen las melodías que Osamu Ota compuso hace ya más de 30 años. Asimismo, si lo tuyo es el sonido clásico, el juego te permitirá disfrutar del BGM original. Snow Bros Special aporta además otras novedades a la fórmula, como nuevos modos de juego, como un modo supervivencia en donde solo contaremos con una vida, un modo speedrun ideal para quienes hacen gameplays en stream y un boss rush a lo Cuphead. Además de todo, contaremos con 30 niveles nuevos que a su vez vienen con sus nuevos jefes finales. Y lo que realmente me parece la joya de esta reinterpretación de Snow Bros. Y justifica por sí solo la compra del juego, por si no te habías convencido ya, es el modo Monster Challenge, una opción que nos permitirá ponernos en la piel de los enemigos en lugar de jugar como la pareja de hermanos protagonistas. Algo que no solo es genial por el hecho de ver a cada uno de estos personajes malvados, sino también por poder utilizar sus características y movimientos especiales. Lo que no me ha convencido del todo es la alta resolución que presentan los gráficos, que se alejan un tanto del diseño artístico original, por lo que siento que se pierde cierta sensación que creo que solo se logra con los sprites y diseños de escenarios de la placa recreativa. Y lo mismo también siento con algunas opciones disponibles que creo que no están del todo logradas y no aportan demasiado nada, como lo son los diferentes Screen Mode o filtros de pantalla que, lejos de buscar el pixel perfect del arcade, con su formato rectangular en 4:3, lo vuelven un poco mentiroso y deforman un tanto el pasado tecnológico que conocimos quienes vivimos en la época dorada de los salones arcades. Y esto se nota sobre todo en el diseño de los nuevos niveles, a los cuales siento que les falta profundidad y dedicación gráfica. Y los nuevos Final Boss, que están muy bien y se ven tremendos, pero que no están del todo dentro del universo artístico del original. Se nota que han pasado 3 décadas entre un juego y otro y que lo que vemos aquí y jugamos pertenece más al mundo de las consolas actuales. Y hablando de esto, Snow Bros Special estará disponible a partir del 19 de mayo, por ahora solo en Nintendo Switch y en 3 versiones diferentes. La edición digital básica, que incluye todas las características que les comenté antes, menos la opción Monster Challenge, por lo que si quieren este modo de juego deberán pasar por caja y comprarlo como un DLC. Y luego habrá una edición física, llamémosla normal, con todos los modos de juego, y finalmente una edición física especial titulada como Snow Bros. Nick and Toon Special Collection Edition,
editada por la gente de Limited Run Games, que incluirá una Nintendo Switch Game Card, un detallado manual de usuario, 3 hojas de stickers de los personajes y enemigos, peluches de Nick y Tom, un flyer réplica del arcade original, un llavero de acrílico, un pin, una bola de nieve para el estrés y lo mejor, además del juego con todos sus modos y opciones, un artbook y la banda sonora de este Snow Bros. Special, que está desarrollado por CRT Games y editado por Dawson Media Game Lab en colaboración con Clear River Games. Así que ya saben, la pacífica Tierra de las Nieves está siendo atacada nuevamente por el rey Artlich, quien ha maldecido a los príncipes gemelos convirtiéndolos en muñecos de nieve. Con sus queridas princesas secuestradas y su tierra natal bajo ataque, Nick y Tom deberán viajar para salvar a Puri Puri y Puchi Puchi, eliminar la maldición y restaurar su reino. Soy Pendo del Espacio. Si te ha gustado este video, hacémelo saber en los comentarios, dale un like y suscríbete a Anacro Games, así crecemos.